Bienvenidos al curso de pensamiento computacional, el segundo curso de la rama de programación, y el curso en el cual van a consolidar el aprendizaje que ustedes han logrado en Introducción a a la programación, donde aprendieron a solucionar problemas algorítmicos y a codificar las soluciones en Python. A diferencia de el semestre pasado, ¿sí? Este semestre vamos a trabajar con C, que es un lenguaje bastante más complejo que Python y bastante menos amigable también, ¿sí? Así que hay aquí unas ciertas consideraciones, digamos, que hay que tener para poder tener funcionando de manera correcta el entorno que necesitamos para poder codificar en C. Entonces, vamos a revisar primero, va a ser la presentación del curso, luego vamos a revisar el syllabus, luego vamos a ver el plan de clases, les voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer a través de las 18 semanas del semestre. Y finalmente, después del descanso, vamos a hacer una em, mini tour, por así decirlo, una mini muestra de las herramientas que suelo utilizar yo para para el trabajo, digamos, en los ramos de primer año. Eso. Entonces, descripción del curso. El curso de pensamiento computacional, ¿sí? Busca que ustedes consoliden el conocimiento que ya tienen, consoliden la capacidad que ya tienen para solucionar problemas específicos, ¿sí? Pequeños, problemas acotados, por así decirlo, y que puedan utilizar lo que aprendieron ustedes en el ramo anterior, ¿sí? Para programar en Python, pero para programar en un lenguaje que no manejen, que en este caso es el lenguaje C. Entonces, C es un lenguaje que es muy poderoso. Hay autores que dicen que Python es más poderoso, hay otros que dicen que no, que C sigue siendo más poderoso. Es un debate abierto en realidad, aunque yo me inclino más por C, porque C tiene un manejo de memoria que es bastante más preciso, aunque Python es bastante más amigable. Entonces, igual hay un debate ahí, o sea, ponerse a discutir acerca de eso sería echar más leña al fuego nada más. La segunda meta es que ustedes básicamente aterricen, ¿sí? Estas soluciones que ustedes van a crear, ¿sí? Estos programas que ustedes van a crear y puedan ustedes definir distintas soluciones con distintos niveles de complejidad para abordar los problemas que necesiten de acuerdo al contexto que se les indica, ¿sí? Esta es la parte más complicada del curso. No solamente basta con crear el algoritmo ahora, ¿sí? Sino que vamos a tener que de alguna forma determinar cuál es el mejor algoritmo o qué algoritmo es mejor para abordar un cierto problema, dadas unas ciertas condiciones. Ojo, no estamos buscando optimización, eso lo van a ver en otro curso, ¿sí? Pero aquí vamos a tener que aprender a identificar qué algoritmos que conocemos podrían servir más para solucionar ciertos problemas que otros algoritmos que hemos visto también. Los objetivos están sacados directamente del syllabus y son básicamente los aprendizajes que pueden ustedes luego leerlos en el syllabus más tarde cuando lo revisen en casa. En términos de requisitos del curso, ¿sí? El requisito principal es que ustedes sepan solucionar problemas, que ustedes sepan crear algoritmos. Ustedes vieron ya el semestre pasado clases de elaboración de diagramas de flujo, ¿sí? O pseudocódigo, y aprendieron a transformar estos diagramas de flujo, este pseudocódigo, a código en Python. Ustedes tienen que ser capaces de hacer eso. Si ustedes no manejan, ¿sí? Si ustedes no manejan programación, ¿sí? Si ustedes no manejan pensamiento algorítmico, entonces van a tener bastantes problemas en este ramo, ¿sí? En ese caso, traten de preguntar, ¿sí? Traten de averiguar, traten de conversar, digamos, ya sea conmigo, con los ayudantes o con sus compañeros para tratar de aprender y entender las cosas. Yo igual voy a hacer un, un tutorial, por así decirlo, bastante acotado, bastante corto, en un par de semanas, para revisar todo lo que es básicamente condicionales, bucles y funciones, ciclos y funciones, para tener, digamos, una base en C. Pero
no vamos efectivamente a enseñarles a programar aquí. Vamos a asumir que ustedes ya programan y solamente vamos a enseñarles a utilizar C, la sintaxis de C, y vamos a hablar también de los tipos de datos y de la forma de trabajo y el alcance de las variables en este nuevo entorno que vamos a manejar. Fuera de eso, fuera del hecho de poder crear algoritmos y de programar, se espera también que ustedes sepan cómo funcionan las estructuras de datos básicas, ¿sí? Las listas. Python tiene las listas integradas. Ustedes pueden utilizarlas desde el primer momento. En C eso no se puede dar. C tiene arreglos, pero los arreglos son distintos que las listas, ¿sí? Y tienen un comportamiento también que varía mucho de lo que ustedes están acostumbrados. Entonces, básicamente vamos a tener que volver a aprender a manejar arreglos, volver a aprender a manejar matrices y volver a aprender todo lo que venga a partir de ahí con las estructuras de datos básicas y avanzadas posteriores. También se espera que ustedes tengan algo de ingenio, ¿sí? Y algo de curiosidad para buscar soluciones eh, distintas, digamos, a lo usual para ciertos tipos de problemas, ¿sí? Muchas veces hay problemas que se pueden solucionar por fuerza bruta, pero hay soluciones que son más cortas, más fáciles o más elegantes si es que ustedes se toman el trabajo de buscarlas. Entonces, es ideal que ustedes tengan esa inquisividad de preguntarse, ¿cómo puedo hacer esto de otra forma? ¿Cómo puedo mejorar este proceso? ¿Sí? En términos de habilidades blandas, también se espera que ustedes trabajen en equipo, ¿sí? O que sepan trabajar en equipo. Hay un proyecto en el curso que se está definiendo todavía si se va a hacer de a 2 personas o se va a hacer de a 1 persona. En caso se hiciera de 2 personas, pues tendrían que trabajar juntas y la idea es que potencien ustedes el hecho de hacer este trabajo, de realizar ese trabajo juntos, ¿sí? Y conjuntos no me refiero a lo que están haciendo ustedes hasta ahora, que es pasarse código por el WhatsApp, por el Discord, ¿sí? Trabajar varios o pasar el código de un laboratorio a otro, eso no es a lo que me refiero, ¿sí? Y eso es a lo que vamos a abordar ahora con el tema de la honestidad y el tema de la ética también, ¿sí? Ustedes, yo no tengo forma directa, inmediata de saber si realmente están presentando el código que ustedes dicen que están presentando. La única garantía, entre comillas, que yo tengo de que ustedes realmente están haciendo el trabajo que están haciendo son las evaluaciones que realizo, digamos, en ciertos momentos del curso. Fuera de eso, yo no tengo forma de saber si ustedes efectivamente hicieron o no hicieron su código. Entonces, para eso vamos a aprovechar ahora al máximo las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que hemos ido probando también el semestre anterior. Eh, Efectivamente, específicamente, perdón, el MIMIR, que nos entrega un threshold, un umbral, digamos, en el cual uno puede definir si 2 estudiantes tienen código que es muy similar o no. Y vamos a abordar también esos casos de manera directa este semestre. El tema de la ética, sí, el semestre pasado hubo unos casos muy peculiares de plagio y se llegó incluso a ver robo de identidad. Entonces, yo aquí podría perdonar plagio, pero no podría perdonar yo que roben ustedes el código de otras personas, ¿sí? Que entren a sus cuentas, que entren a sus educandos, lo que sea, y tomen cosas de otras personas. Eso no se va a permitir. El semestre pasado ocurrió en la sección en la que yo no estaba, un caso como este, y en la sección mía ocurrió que hubo traspaso de código, ¿sí? Tengo entendido que estos casos se enviaron a decanato, ¿sí? No sé en qué habrán quedado al final. Supongo que en algún momento van a tener que tener solución y en algún momento nos enteraremos qué es lo que sucedió. Pero eviten, por favor, esto, ¿sí? Porque la única forma que nosotros tenemos como docentes de abordar el plagio es levantar un requerimiento, digamos, a decanato y llevar esto al Tribunal de Honor. Si se determina que ustedes efectivamente se copiaron y toda la cuestión, los botan de la carrera, ¿sí? Entonces, los docentes estamos en una posición bien difícil, porque es o dejar que se copien, lo cual no es ideal, o denunciar todas las posibilidades de copia para que se hagan las investigaciones pertinentes y terminen yéndose de la carrera, que tampoco es ideal para ustedes, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con eso. Un problema fuerte que hay
a la hora de trabajar C, después de trabajar Python, es el hecho de que C es un lenguaje bastante más engorroso que Python. Aprender C, después de haber aprendido Python, es básicamente aprender un idioma distinto. Entonces, ustedes van a sufrir un poco a la hora de hacer el match entre código que ustedes han construido en Python y código que se va a construir en C. Entonces, en las clases que vienen, las 2 semanas que vienen, el día jueves, por ejemplo, que toca laboratorio, no va a haber un laboratorio, no, sino que vamos a hacer una práctica guiada y vamos a tomar código que tenemos en Python para tratar de traspasarlo a C y entender también cómo funciona C. No se sientan mal, ¿sí? Si es que les cuesta mucho, no se sientan mal, no se sientan, no sientan que son menos y se sienten frustrados, frustradas, porque C es muy difícil comparado con Python. Van a tener muchos errores, comenzando por el hecho de que instalar C en Windows ya es una tarea muy compleja, ¿sí? Tienen que instalar el motor, el compilador, tienen que instalar el IDE, luego tienen que configurar el path y luego de eso recién pueden empezar a utilizar las herramientas. Es más, distintas versiones de C pueden dar distintos resultados al momento de ejecutar un código, ¿sí? Hay código que ustedes pueden hacer, por ejemplo, ejecutar, digo, por ejemplo, en Visual C++, que cuando ustedes lo traten de ejecutar en Replit no va a correr, o código del Replit que cuando lo ejecutan en el dev C++ no corre también, ¿sí? O código del CodeBlocks que al momento de ejecutarlo en el Mimir da resultados distintos a los que les da a ustedes en local. Todas esas cosas suceden porque están utilizando distintas versiones del motor o están usando un motor de C++, un compilador de C++ en vez de uno de C. Tienen que tener mucho cuidado con eso, particularmente los que usen el dev C++ y el CodeBlocks. Asegúrense que están trabajando con archivos en C, ¿sí? Ocurre mucho, uno de los principales problemas que hay al momento de presentar los laboratorios es que mucha gente entrega sus soluciones en C++, no en C. Así que asegúrense de presentar los archivos, digamos, C, que son los correctos para este ramo. ¿Sí? No estudiamos nosotros C++, estudiamos C, C puro. Y eso. En términos de lo que va a ser el curso, tenemos clases teóricas y clases prácticas. ¿Sí? Las clases teóricas van a ser los días martes. Vamos a revisar contenidos, ver ejemplos, diapositivas y tal vez hacer algún par de ejercicios guiados resueltos. Y los días jueves vamos a tener laboratorios, ¿sí? No todas las semanas va a haber laboratorios y no todas las semanas va a haber tampoco tareas, ¿sí? Se han planificado 12 laboratorios para este semestre y hay al menos 2 tareas. Aparte de eso, tienen 3 pruebas y un proyecto, ¿sí? Vamos a ver después cómo está repartido eso cuando veamos el plan de clases. Las horas autónomas que ustedes van a tener, ¿sí? Están divididas también en horas de estudio y en horas de tarea. Las 2 horas de clase y las 2 horas de laboratorio son sincrónicas. Significa que son, entre comillas, presenciales. Y las 2 horas de estudio y las 3 horas de resolución de tareas son asincrónicas, lo que significa que son horas que dependen completamente de ustedes. Se esperaría ¿sí? Que ustedes manejen el tiempo asincrónico ustedes mismos, ustedes mismas, ¿sí? Ustedes ya son gente adulta, se supone que ya saben gestionar su tiempo, se supone que ya son capaces de tomar decisiones, se supone que tienen autocontrol también y deberían de poder respetar esto. La idea, ¿sí? No es que usen más tiempo del que deberían usar el tiempo que tienen y debería ser suficiente. Si ustedes no pueden estudiar el contenido de una clase en 2 horas, ¿sí? Tal vez les falta algo más, les falta entender algún concepto, les falta entender algo previo, ¿sí? Que pueda ayudarlos, digamos, a entender algo más rápido. Si ustedes no pueden resolver una tarea en 3 horas, una tarea que está definida para 3 horas, en 3 horas pasa lo mismo. Tal vez hay alguna cosa que les falta, algo, practicar algo, entender algún concepto, entender algún algoritmo, cómo funciona algo, ¿sí? Y eso ustedes es cuestión de que simplemente pidan ayuda, ¿sí? A los ayudantes o a mí y tratamos de resolver el problema o de ayudarles también a entender algo que a ustedes les haya quedado pendiente, ¿sí? Esto, por supuesto, fuera de las horas de evaluación.
Si ustedes piden ayuda, profe, ¿cómo hago una matriz en C? Cuando están dando la prueba, voy a sonreír de manera triste y voy a cerrar la tapa del ataúd nomás. O sea, no hay nada que hacer ahí. Y eso, entonces, tenemos nosotros 9 horas semanales de dedicación a este ramo. En teoría, no deberían de dedicarle más de eso a este ramo. Ahora, ¿pueden dedicarle más? Sí, pero el tiempo extra va a salir del bolsillo de ustedes, ¿sí? De su tiempo de juegos, de su tiempo de descanso o de su tiempo de otros ramos también. Lo mismo pasa al revés, o sea, hay otros ramos que les toman más tiempo y eso les roba tiempo de otros ramos. Así que tengan harto cuidado con eso. Augusto, tutoriales para instalar C en distintos IDEs hay un montón en Internet, en YouTube. Yo ya lo tengo instalado, así que no lo puedo hacer yo, o sea, no tiene sentido porque incluso si lo desinstalo, el motor ya está en mi equipo y el pad ya está configurado. Entonces, me saltaría varios pasos y no me saldrían varios errores que a ustedes probablemente sí les saldría. Entonces, lo ideal sería que busquen ustedes algún tutorial para instalar su IDE. Mucha gente prefiere utilizar la IDE de Dev C++, ¿sí? Que es como una de las IDEs más bacanes que hay. Lo único que les diría yo que tengan cuidado ahí es el hecho de asegurarse de que están utilizando las librerías y el motor de C, porque a veces los programas utilizan el motor de C++ con las librerías de C. Entonces, hay cosas que van a funcionar en sus programas que no van a funcionar en un entorno que utilice solamente las librerías de C y el motor de C. ¿Sí? Eso es algo que tienen que tener mucho cuidado porque ustedes me van a decir de repente, profesor, pero en mi máquina sí corre, pero en mi máquina, cuando yo lo corra, o en el Replit, o en el Mimir, qué sé yo, podría no correr. Así que asegúrense que están usando las versiones correctas. Alexander, el MinGW es un pack de librerías y de compiladores de C. También tiene distintas versiones, ¿sí? Así que hay que tratar nada más de que estés utilizando la versión, al menos la versión 6 del GCC, para que no tengas problemas sobre todo con el manejo de memoria, con el tema de los punteros y el malloc y el free, que lo vamos a ver también eventualmente. La, los IDEs más bacanes entre comillas, ¿ah? Porque esto al final es una elección de cada una de ustedes, pero a mí particularmente me gusta utilizar el Visual Studio Code para C++ y el Replit, que es un entorno de desarrollo virtual, que se trabaja en el navegador. Voy a mostrarlo al final. En términos de el contenido del curso, de los ramos, tenemos 3 unidades. La primera unidad es Introducción al lenguaje C. Vamos a ver, hablar de C, cómo se maneja internamente, qué es un lenguaje tipado, los tipos de datos que existen, la sintaxis de trabajo de C, cómo se declaran las funciones, la diferencia, por ejemplo, entre una la declaración de una función y la instanciación de una función. Y luego vamos a pasar de lleno a ejercicios de condicionales, ciclos y funciones, que lo que vamos a hacer es tomar código de Python y entender qué es lo que está haciendo ese código y luego traducirlo a C para que se entienda las diferencias en la sintaxis entre los dos lenguajes. Y el primer tema formal que vamos a ver, ya que es completamente distinto de cómo lo conocen ustedes hasta ahora, es el manejo de cadenas. En C no existen las cadenas, o al menos no existen de la manera que ustedes están acostumbrados a verlas, como en Python. ¿Sí? En Python ustedes escribían A igual a, entre comillas, hola, y ya tenían una cadena. En C no se puede hacer eso. Una cadena en C es un arreglo, un vector de valores, y se maneja de una manera peculiar, no se maneja de manera natural, y vamos a aprender nosotros a utilizarlo ahí. Con esto, nosotros tendríamos la unidad 1, básicamente. Está planificada para ser completada en 4 semanas, y después de eso viene la semana de descanso, la semana del receso del 18. Y después de eso llegamos a la unidad 2, en la cual vamos a trabajar con recursión en C. ¿Sí? Vamos a aprender nuevamente qué es recursión, cómo funciona, cómo se puede usar, y vamos a aprender a hacerla en C. Es muy similar la recursión en términos
teóricos, digamos, o de aplicación a cómo se trabaja en Python, pero tiene igual sus diferencias, sobre todo en cómo se llama y en la complejidad computacional también. Luego vamos a ver arreglos, que lo vamos a revisar desde cero también, porque los arreglos en C son muy distintos de los arreglos en Python. Luego vamos a empatar con matrices y finalmente vamos a ver punteros, que es debatiblemente el tema más complejo de este ramo. ¿Sí? Yo considero en todo caso que este es el tema más complejo del ramo. Un puntero es una variable, digamos, que no guarda un valor, sino que guarda la dirección de otra variable que tiene un valor específico. Eh, y es un concepto que es bastante complicado, que no quiero entrar ahora porque si no más los voy a confundir que otra cosa, pero este tema de los punteros es en lo que yo quiero que ustedes se centren más en la segunda unidad, porque es lo más complejo y es absolutamente necesario que tengan al menos una noción de cómo funcionan para poder entrar a la unidad 3. Porque si ustedes no manejan punteros para cuando entremos a la tercera unidad no la van a probar, porque todo lo que se hace aquí se hace basado en punteros. ¿Sí? Entonces es muy importante que pregunten, muy importante que participen, ¿sí? Que cualquier duda que tengan traten de despejarla, porque si no vamos a tener problemas después. La unidad 3 trabaja con estructuras de datos avanzadas. Vamos a comenzar con el struct, que es una forma de construir, entre comillas, variables que guardan distintos tipos de datos. Luego vamos a ver listas, que se manejan de manera muy distinta a las listas que ustedes manejaban en Python, que las listas en Python venían ya empaquetadas con las mismas librerías de Python. En C uno tiene que construir la lista, tiene que crear funciones para crear la lista, crear funciones para agregar elementos, crear funciones para sacar elementos, buscar, insertar, eliminar, imprimir, etcétera. Todo se tiene que hacer a mano, nada viene hecho, ¿sí? Y lo mismo para la lógica de pilas y colas. Hay, hay estructuras de datos todavía más avanzadas, como por ejemplo listas circulares o listas enlazadas también, listas doblemente enlazadas, que vamos a ver, pero no vamos a evaluar necesariamente. Con que ustedes manejen listas, pilas y colas de manera independiente, o en todo caso en conjunto, pero solamente sin necesidad de utilizar enlaces, vamos a estar correctos. Pero igual vamos a ver otro tipo de estructuras. Y hay un tema que es el tema de manejo de archivos, que no estoy tan seguro de si evaluarlo o no. Si se llegara a evaluar, lo que haríamos sería pasarlo al principio de la unidad 3, porque al final usar archivos es básicamente lo mismo en todo, o sea, una vez que lo hacen, después es copiar, pegar en otros programas y nada más. Y si no se evalúa, lo podríamos dejar al final o podríamos no verlo también. De todo va a depender de qué tan bien les vaya en el transcurso del ramo y de qué de qué tanto tiempo, digamos, tengamos al momento de llegar a la unidad 3. Después, cuando veamos el plan de clases, van a entender por qué hablo yo de tiempos. En términos de los entregables, tenemos tres tipos de evaluaciones. Tenemos pruebas parciales, ¿sí? Hay tres pruebas, una para cada unidad, que idealmente deberían ser escritas y prácticas, pero, o sea, ustedes, o sea, básicamente es cuestión de que una persona encuentre la solución y se la van a pasar, así que no tiene sentido tomar una prueba escrita. Así que nos vamos a centrar en las pruebas prácticas, que se van a dar con compartiendo pantalla y con la cámara encendida, apuntando hacia ustedes para asegurarse de que no están manipulando otros dispositivos. Las tareas tienen que ver con los entregables semanales, que pueden ser, por ejemplo, tareas que se dejen para la casa, que mayormente yo les voy a dejar lecturas. Algunas de ellas van a ser con evaluación, por ejemplo, un resumen, un mapa conceptual. Otras van a ser lecturas libres, para que los lean los que quieran leer y los que no quieren no leen nomás. Y vamos a tener también ahí los laboratorios. Los laboratorios, va a haber al menos 12 laboratorios a través de todo el ramo y eh, no hay tareas, entre comillas, en la unidad 3 porque se va a definir un proyecto. Este proyecto va a tener hitos, ¿sí? Lo que significa que cada semana van a ir presentando algo incremental.
Como les decía, esto se podría resolver en pares, el proyecto, pero va a depender de ustedes. Si se detecta que hay mucho plagio, ¿sí? Que se están pasando el código, si se detecta que básicamente están trabajando en conjunto, entonces el proyecto va a ser personal, ¿sí? Y se van a generar 10 o 15 instancias distintas de proyecto con pequeñas variaciones como para que todos tengan que hacer algo relativamente distinto, ¿sí? Caso contrario, si ustedes trabajan ustedes realmente y no se están copiando, podríamos optar a que se resuelva de a dos personas. La idea es asegurarnos acá de que nadie se cuelgue de nadie, porque si una persona se cuelga de otra y pasa, ¿sí? En otros ramos va a tener problemas después. Aquí hay una cuestión que divide a los docentes, ¿sí? Hay algunos docentes que dicen que es mejor que un estudiante que todavía no aprende pase, digamos, porque eventualmente tarde o temprano va a aprender, ¿sí? Y hay otros que dicen que es mejor matarlos antes para que no sufran después cuando lleguen y se topen con cosas que no saben resolver. Yo no les voy a decir en cuál de las dos opciones apunto. Otra cosa respecto del proyecto es que se va a evaluar usando rúbricas, que las vamos a publicar cuando el proyecto sea especificado. Si no estuviera la rúbrica publicada, tienen que hacérmelo saber. Si ustedes no me dicen que no está publicada, yo no la voy a poder publicar. O sea, si me olvido, me olvido. Pues nadie que se olvide de algo va a poder resolverlo a menos que alguien le haga recordar que se olvidó. Y eso, en términos de la metodología, ¿sí? La metodología de evaluaciones tenemos 3 unidades. La unidad 1 y la unidad 2 tienen el 30% cada una de la nota final del ramo. En ellas, las pruebas tienen el 18%. Eso significa que la nota del total del curso, la prueba de la unidad 1 es el 18%, la prueba de la unidad 2 es el 18%, ¿sí? Y la unidad 3 tiene un porcentaje del 40%. Ahí la prueba tiene 24% de la nota final y el proyecto 16%. No hay unidades exigibles. No hay evaluaciones exigibles. ¿Por qué tanta bondad, dirán? ¿Por qué tanta benevolencia? No, mentira. Lo que pasa es que el cambio, ¿sí? Del lenguaje de Python a C es tan drástico que muchas de ustedes van a tener problemas en las 2 primeras unidades. Entonces, ya es bastante poco probable que gente que no haya logrado consolidar su capacidad, su conocimiento para la segunda unidad, pase si es que generamos estas unidades aprobativas, por lo cual preferí eliminarlas, ¿sí? Y optar a que ustedes traten de pasar lo que puedan como puedan, ¿sí? Nuevamente, la idea es que ustedes aprendan. Si hoy se copian, mañana no van a saber resolver ejercicios después. Si ustedes están acostumbrados a pasarse el código, a pasarse las cosas y por algún motivo se tropiezan y se caen y reprueban y sus compañeros se van a quedar solos, solas, no van a tener quien los apoye, ¿sí? Su grupo de estudio, el grupo con el que trabajan, va a avanzar y ustedes se van a quedar. A mí me pasó en los cursos de matemática. ¿Sí? Yo me atrasé y la gente con la que yo solía estudiar siguió adelante y yo me quedé atrás, no tenía con quién estudiar, me quedé solo. Fue bien complejo volver a conseguir un grupo con el cual estudiar, resolver los ejercicios para poder optar a pasar los ramos cuando repetí yo, porque yo también he repetido. ¿Sí? Tengo experiencia yo repitiendo ramos también. En términos de consideraciones especiales, ¿sí? Al no tener evaluaciones aprobativas, ¿sí? Es necesario evaluar de manera un poco más estricta. ¿En qué sentido? No hay recuperación de nota, ¿sí? Si ustedes obtuvieron cierta nota en cierta evaluación no principal, esa es la nota con la cual se van a quedar. No hay opción a recuperar, ¿sí? La única recuperación que estoy observando yo es la recuperación de laboratorio, en la cual yo voy a dejar que ustedes recuperen la nota de un laboratorio siempre y cuando hayan presentado al menos el 80% de evaluaciones válidas. ¿A qué me refiero con evaluaciones válidas? Me refiero a que ustedes no pueden llegar y presentar en un laboratorio, por ejemplo, o en una tarea, un archivo vacío. Si ustedes presentan un archivo vacío, no cuenta para la recuperación, ¿sí? Si ustedes presentan un archivo con código que yo les di en clase, ¿sí? Y nada nuevo, ningún intento de resolver el problema, tampoco cuenta para la recuperación. Es como si no hubieran presentado, ¿sí?
Van a tener algo de nota, probablemente, porque algo trataron de hacer, algo colocaron, siquiera pusieron algo de código, pero no va a contar para la recuperación. Para poder optar a la recuperación de laboratorios, necesitan haber entregado, haber intentado, ¿sí? Y logrado al menos el 50% de eh, no, sí, digamos que al menos, sí, dejémoslo en el aire todavía, pero tienen que haber hecho algo, tienen que haber cumplido con algo de eso para que sean válidos los laboratorios. Otra cosa es que, a diferencia del semestre pasado, donde no controlamos el plagio, hubo un caso fuerte al final, en la sección que no era mía, y tengo entendido que se elevó esta situación a decanato. No sé, a tribunal de honor. No sé en qué habrá quedado esta situación. No tengo idea en realidad qué pasó, pero ahora vamos a ser bastante más estrictos con el tema este del plagio. La herramienta que utilizamos nosotros para la solución para la entrega de laboratorios, Mimir, tiene una herramienta de control de plagio. Entonces, cuando detectemos nosotros que hay similitud en las soluciones, porque esta cuestión analiza un montón de factores, cuando encuentre la herramienta similitud en las presentaciones, en las entregas, vamos a citar a estas personas y les vamos a tomar una evaluación, entre comillas, oral especial. Les vamos a dar un ejercicio que van a tener que resolver ahí enfrente de nosotros, con cámara y todas las cuestiones, como si fuera una prueba. Va a ser un ejercicio equivalente, por lo que se espera que puedan resolverlo, ¿sí? Dentro de un tiempo razonable, uno o más, dependiendo de cuánto se detecte que se ha copiado. Si logra resolverlos o si nosotros determinamos que efectivamente sabe lo que está haciendo, no va a haber problemas, pero si no logra resolverlo, ese laboratorio va a quedar olvidado y se va a quedar con un 1, como si no lo hubiera entregado, ¿sí? Así que mucho cuidado con eso. En términos de la recuperación, por normativa estudiantil de la resolución universitaria 1858 del 2016, artículo 7, ¿sí? Ustedes tienen derecho a recuperar una evaluación que no hayan rendido. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes no vienen a una prueba, por cualquier motivo que sea, ustedes pueden recuperarla, pero solo una por ramo, ¿sí? Entonces, si ustedes no vienen a la prueba de la unidad 1 y no vienen luego a la prueba de la unidad 2, pueden recuperar cualquiera de las dos que ustedes quieran. Si no vienen a ninguna de las tres, pueden recuperar cualquiera de ellas, pero solo una, ¿sí? Y el tema con esto de la recuperación es que recuperan una, ¿sí? Recuperan una nota de la unidad que están tratando de recuperar. ¿Qué significa? Que la recuperación está, si ustedes están en la unidad 2 y quieren recuperar la unidad 1, la prueba que se les va a tomar tiene que ser equivalente a la que fue tomada en la unidad 1. No puede ser con contenidos de la unidad 2. Esto es algo que lo quiero dejar claro porque en algunos otros ramos suelen tomar esta recuperativa, pero con contenido de unidades posteriores, ¿sí? Esto no debería ser en todo caso. Otra cosa que se está considerando ahora, como no tenemos unidades aprobativas, ¿sí? Como no tenemos un proyecto tampoco que sea exigible, tienen derecho a una prueba opcional. La prueba opcional acumulativa consiste en una evaluación o examen que contiene preguntas, ¿sí? O ejercicios de cualquiera de las tres unidades y cuya nota se va a promediar con su promedio final. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes al terminar el ramo de manera normal van a tener una nota, ¿sí? X. Y si ustedes quieren subir esa nota o si ustedes quieren recuperarla, porque de repente están reprobados, ¿sí? Pueden dar la prueba opcional. La prueba opcional se pondera con un 30% versus la nota final del ramo que se pondera con un 70%. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen al final del ramo un 3,9, por ejemplo, ese 3,9 se multiplica por 70% y se le suma la nota de la prueba acumulativa multiplicada por 30%. Con suerte, eso les alcanza para aprobar, ¿sí? En el peor caso, mantienen su nota. Y una cosa que no tengo clara es si a ustedes les va mal en la prueba opcional, no estoy seguro de si eso baja o no su nota. Eso es algo que no lo tengo claro, voy a tener que preguntarlo. O sea, sería bien triste que alguien que tiene 4,1 da la prueba opcional para subir nota y termina con 3,8, o sea, la tristeza máxima, ¿no? Entonces tengo que preguntar si eso es válido o si yo puedo simplemente decir, no importa, la nota fue reprobatoria, hago como si no la tomara.
Eso lo voy a averiguar y se los voy a informar en su momento también. En términos de recomendaciones, las recomendaciones que hago siempre en todos mis ramos, la primera y la más importante, Google es su amigo, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes no tengan claro, cualquier cosa que ustedes necesiten buscar, necesiten averiguar, necesiten preguntar, el primer lugar al que deberían acudir es a Google, ¿sí? Google sabe todo. Google tiene acceso a todo. En Google van a encontrar hasta las soluciones a los problemas que nosotros estamos dándoles, probablemente, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes utilicen este buscador para su beneficio, para aprender a hacer las cosas, para solucionar sus dudas. En Stack Overflow también, que es una página, algunos dicen que es una red social, es un foro más que una red social, pero bueno, es un foro donde ustedes pueden lanzar preguntas técnicas, ¿sí? Acerca de problemas que puedan tener y otra gente los va a solucionar esos problemas o les va a ayudar a solucionar esos problemas o los va a redirigir a páginas donde pueden ayudarlos a solucionarlos. Entonces, Stack Overflow es una página que, bueno, mientras sea gratis, porque en algún momento se piensa que se puede llegar a monetizar, eh, ayuda mucho a los programadores alrededor del mundo. O sea, programador que no usa Stack Overflow no es programador, dice el dicho. Así que les recomiendo también que entren ahí. Se pueden crear cuentas también, pueden seguir preguntas, pueden seguir gente. Hay un montón de cosas que se pueden aprender ahí. Yo lo uso de manera más o menos regular, Stack Overflow. Y Wikipedia también es un buen punto de partida para cualquier cosa que no sepan. Si ustedes no saben qué cosa es un puntero, bueno, pues búsquenlo y entren a la entrada de Wikipedia, lean ahí algo y vayan luego a las referencias. Y en las referencias seguramente van a encontrar alguna página o libro que les puede servir para ahondar un poco más en el conocimiento. Wikipedia es una muy buena fuente también para, de partida, ¿sí? Inicial, con conocimiento muy básico, para saber, digamos, qué buscar después. No sirve cuando uno tiene que tener conocimientos muy específicos o cosas muy complejas, pero sí ayuda a entender los conceptos básicos. ¿Sí? Así que también no lo miren feo Wikipedia, porque la mayoría de gente lo mira feo porque dicen, no, si es una cuestión de la comunidad, no sirve tanto, pero en realidad es muy útil en todo sentido. Otra cosa también que se les recomienda es trabajar en sus habilidades blandas, comunicación, ¿sí? Conmigo como docente, para decirme en caso tengan algún problema, algún tema o algo, con los ayudantes, por lo mismo, entre ustedes, ¿sí? Para apoyarse también entre ustedes. Y con apoyarse no estoy diciendo que se pasen los trabajos, sino que se ayuden a resolver los problemas que tengan, que se ayuden enseñándose entre ustedes cómo resolverlos. Honestidad, ¿sí? Que tiene que ver con el tema este del plagio. Yo ahí tengo mi lista también de gente que yo detecté el semestre pasado. La profesora Ruth me pasó también una lista que tenía ella, así que igual tenemos casos preidentificados que igual yo siempre tomo estas cosas con un grano de sal. O sea, no voy a llegar y decir, ah, estos dos se copiaron, sino que voy igual a hacer una investigación y después de eso se contrasta para ver si hay antecedentes previos, ¿sí? Entonces, en caso de que ocurra esto, va a ser la citación que se les menciona en otro lado y se les va a hacer la evaluación, entre comillas, oral, para determinar si saben o no saben resolver problemas del estilo que se sospecha que se plagió. Y compromiso con el curso, con el ramo, con las entregas, ¿sí? La recuperación esta de laboratorios está creada específicamente para asegurar de que ustedes realmente presenten las cosas, ¿sí? Porque si no hubiera eso, ustedes generalmente no presentan las evaluaciones que ustedes creen que no necesitan y después se quedan por nota, ¿cuánto? 3.8, 3.9 y les faltó, profe, me falta 0.1, sí, qué pena, qué tristeza, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado con eso. Y otra recomendación importante también, hagan preguntas, no se queden con las dudas, hagan preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a tirar piedras si hacen una pregunta? Ninguna pregunta es tonta, ¿sí? Bueno, algunas preguntas sí son tontas, ¿sí? Pero mejor que hacerla que quedarse con la duda. Pero, o sea, no tengan miedo, o sea, ¿que los vamos a funar porque no saben qué cosa es un puntero? Nada, pregunten, ¿sí? Si tienen miedo, por algún motivo la gente tiene miedo de preguntarme a mí. Yo no entiendo en realidad, ¿sí? Porque yo considero que soy bastante asequible, bastante amigable, pero la gente no me pregunta. Si no me preguntan a mí, por último, pregúntenle a los ayudantes, pregúntenle a sus compañeros, ¿sí? Pregúntenle a alguien más, alguien de ramos superiores, por último, de otras generaciones. Pero no se queden con las dudas, ¿sí? Un tema también
es que durante las revisiones que vamos a hacer, por ejemplo, las pautas de los laboratorios, suelen solucionarse alrededor del 80% de las dudas, ¿sí? Así que es buena idea también que estén ahí y que presten atención a lo que se está tramando. En caso no quieran preguntar, pero las recomendaciones sí o sí que pregunten. Y eso, dudas, preguntas, consultas que tengan respecto de el curso, levanten la manito, por favor, para tener orden a la hora de responder. ¿Nadie? ¿No hay dudas? Ninguna duda, ninguna pregunta, nada. ¿Están O 100% seguros de sea, todo? básicamente, profe, perdón. Básicamente yo me quedé pegado, sí, como que estaba intentando una similar. ¿Qué básicamente tenemos que descargar para que quede revisado todo y no tengamos problemas después? Mira, lo mejor que pueden hacer es como vamos a usar nosotros el Mimir, ¿sí? El Mimir usa el mismo motor que usa el Replit para la ejecución de los programas. Entonces, una cosa que podrían hacer para asegurarse que sus programas están bien es hacerlos en el IDE de su elección, asegurarse que están haciendo un archivo .c, ¿sí? Utilizando las librerías de C y no las de C++, y luego de eso copiar su código en el Replit y si corre, probablemente corre en el Mimir. O copiar su código también, pasarlo al Mimir y ver si pasa las pruebas o no. El Mimir es una herramienta que tiene pruebas integradas. Ustedes cuando ejecuten su código en el Mimir, les va a decir, prueba 1 pasó, prueba 2 pasó, prueba 3 no pasó. Y les va a decir también qué falló. De repente el resultado, cuando le ingresas 0, era falso, por ejemplo, o error, o -1 por último y la función retornaba, no sé, 32.500. Entonces ahí ustedes van a saber qué falla también. Uno de los principales problemas que van a tener ustedes cuando trabajen con C es que algunos parámetros en las funciones eh, usan punteros de manera inherente, de manera innata, y eso hace que los valores que arrojen, digamos, cuando son modificados dentro de ciertas funciones, alteren el valor fuera de ellos. Y eso es como lo principal, lo más complicado. Pero eso es algo que no deberían de tener tanto problema ustedes en detectarlo eventualmente, porque vamos a aprender también a detectar ciertos tipos de errores. Eso. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta, comentario, queja? ¿Todo se acepta aquí? Todos tenemos miedo. Tarde o temprano se pierde. Cuando le pierdes el miedo a la muerte, vives plenamente. Se siente el miedo. Bien, los que han llevado ya el ramo conmigo el semestre pasado saben que yo soy exigente, pero también doy bastantes oportunidades. También ayudo bastante a la gente, pero el tema es que me pregunten. O sea, si ustedes no me preguntan, no, yo no sé. Si ustedes no me indican que tienen un problema, ¿cómo voy yo a poder ayudarles también? ¿Sí? El asunto es que haya conversación. Y otra cosa también es que cuando tengan un problema, cuando tengan un tema, por ejemplo, no sé, no puedo ir a un laboratorio, no puedo dar la prueba, qué sé yo, me avisen con tiempo, ¿sí? O sea, si ustedes llegan, por ejemplo, o termine el laboratorio, no sé, a las 6:50 y me llega un correo a las 6:55 que dice, profe, no pude venir al laboratorio porque, no sé, el viernes se enfermó mi perrito y estamos jueves, o sea, ¿qué onda? Fue la semana pasada, o sea, ¿por qué no me avisaste en ese rato? O no sé, de repente me dicen, profes, que después de que terminó la prueba me envían un correo y me dicen, profe, no pude ir a la prueba porque tenía que vacunarme contra el COVID. Ya, ¿por qué no me avisaste antes de la prueba? ¿Sí? A mí una cosa que no me gusta es que las excusas, por así decirlo, me las den después del evento. ¿Sí? O sea, a mí yo prefiero que me lo digan antes porque así yo no sospecho de
¿cómo se llama esto? Juego sucio. Porque pasa, por ejemplo, puede pasar que alguno de ustedes venga a dar la prueba, vea la prueba, ¿sí? Y se vaya y luego me dice, profe, no pude venir a la prueba. ¿Sí? Entonces, ¿qué onda? O sea, viniste, miraste la prueba y te fuiste, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo prefiero que este tipo de problemas se den antes, no después. Pasó con el proyecto del ramo pasado. Había gente que decía, profesor, yo no pude instalar Pygame las primeras 3 semanas, recién lo pude instalar la última semana y solamente pude trabajar esto, y me presentaban lo que podían. Entonces, ¿por qué no dijeron nada la primera semana que no pudieron instalar la cuestión? ¿Por qué esperarse a la última semana para decirme eso? O sea, no tiene sentido, pues, para mí. O sea, la idea es que ustedes eso lo exterioricen, ¿sí? Y digan, profe, tengo problemas con esto, no puedo instalarlo. O, profe, no puedo, no me funciona esto, o me corre y me da este error. Las cosas claras desde el inicio, ¿sí? Tratar de evitar esperar a que pase el evento para recién dar la excusa. Y eso. Si no hay más dudas, pasamos a la siguiente